argentinos de cómo se lo bancan esto. ¿Me avisan, chicos? Bueno, seguimos en La Hora de Maquiavelo, versión online. Estábamos con Felipe Noguera, que usted sabe que además de encuestador y analista político, es un experto en el tema de cómo trabajar la imagen de los empresarios en la opinión pública. Le doy un ejemplo, nada menos que fue el asesor de las entidades del campo allá en la famosa Guerra del Campo, por ejemplo. Y estamos con Luis Ramos, que es empresario, es el broker número uno sobre todo de grandes terrenos en Buenos Aires, y tiene una peculiaridad. Es el único empresario que dice lo que otros empresarios dicen únicamente cuando se apagan los micrófonos. Pero además lo dice lo que piensa y lo dice como lo piensa, cosa que es casi diría un caso único en la Argentina. Hay un par de empresarios que dicen y se animan a criticar al gobierno, como Aranguren de Shell o a veces Ratazzi de Fiat, pero digamos, el único que lo dice y lo dice como lo piensa es Luis Ramos. Y yo te había preguntado cómo veías a tus colegas empresarios y a las instituciones que en otros países trabajan el tema de la opinión pública, haciéndolo. Y me interesa esto de por qué los empresarios no consideran que ellos tienen que actuar sobre la sociedad, sobre la opinión pública, o por qué les viene bien no hacerlo. Yo creo que es fundamentalmente porque tienen miedo. Tienen miedo. O sea, este es un gobierno que te atropella, te insulta, te maltrata, te degrada, qué sé yo, no sé, escuchás una presidenta que habla de giles, ves un tipo suelto como Joclén hoy que anda por la calle tranquilamente y el tipo ha robado una cosa increíble. La ves a la señora esta de Bonafini que ni siquiera tendría que ser señora, porque la verdad que ni siquiera se merece ese título, ¿viste? Una persona que es la principal responsable de todo esto, es la responsable de lo que ha hecho y habría que investigarla. A mí lo que te asombra acá, ¿y por qué yo creo que los industriales o los empresarios ninguno protesta? Porque sabe que si después vas a la justicia no existe. ¿Cuánto se pasó esta señora sin nombrar los jueces que debería haber nombrado? ¿Y por qué? Porque todas las causas le caían al amigo Yarvide. Y Yarvide es un títere del gobierno, lo manejan como ellos quieren. Todas las investigaciones que han pasado por él han durado 5 o 10 minutos. Es una falta de respeto, nos faltan el respeto todo el día. Ya te digo, nos subestiman, creen que somos bobos, creen que vivimos en otro lado. O sea, yo estoy harto que me insulten, que me señalen con el dedo. Ahora esto que nos quieren meter de que van a ganar. No van a ganar nada estos tipos, porque la gente no quiere esto, te digo sinceramente. Y yo lo que le pediría al gobierno, que lo hagan hablar más a todos estos, que Aníbal Fernández que hable más, que hable Delía que hable más, que hable Kunkel que hable más, Fito Páez. Bueno, ese tipo tiene la cabeza quemada, un tipo que, ¿qué crees? Por más artista que sea, hay muchos tipos que tienen la cabeza quemada. Realmente esos tipos ni siquiera, te diría, hay que tenerlos en cuenta. Son una lacra que tiene este país, que bueno, como esos hay otros tantos, digamos, ¿no? Hay otros que están cuerdos, pero que también tienen la cabeza quemada, ¿no? Te digo, yo creo que tiene que hacer, que la gente se tiene que dar cuenta qué es lo que nos espera si seguimos con esta gente. Nos va a esperar, nos va a seguir la inflación comiendo los bolsillos, porque eso es una mentira, eso de que el tipo se compra un televisor y con eso se cree que el gobierno le está dando todo, porque consume, es mentira. Ahora, a los empresarios que no se quejan y que no, digamos, no apoyan a la oposición, porque además están convencidos, hay que decirlo, los empresarios están convencidos de que Cristina ya ganó. No creas. No les va, y es cierto cuando el gobierno dice no les va mal. No creas. Y una pregunta, Luis Ramos, el sector inmobiliario, con un país, una ciudad, sí, sobre todo, donde los precios suben y suben y suben, no está mal tampoco. No, el mercado inmobiliario te diría que está frenado, o sea, y sobre todo en el área industrial. En el área industrial, vos tenés que hoy el empresario lo único que hace es subir el precio de su mercadería, pero no contrata una persona más, no hace un metro más de planta, no pone una sucursal. Hoy es un país que no te da, o sea, la rentabilidad que tienen estos tipos, lo que han ido haciendo es ir carcomiéndote la rentabilidad. Cuando vos te sacan rentabilidad, la rentabilidad te impide poder crecer, poder invertir o lo que fuera. Entonces, hoy por hoy vos tenés en porcentaje entre lo que se paga de impuestos,
lo que te significa mantener una infraestructura y tu rentabilidad, eso prácticamente te diría. Ahora, una que pregunta debe para llegar Felipe Noguera. a un 60, una pregunta para Entonces, Felipe Noguera es, ¿no será que a lo largo de 8 años de kirchnerismo la sociedad entendió finalmente, para mí es un error, pero entendió finalmente que las empresas en realidad no deben ganar plata, y si ganan plata está mal? claro. Sí, sos un empresario, sos un... Yo creo que el problema o el error fundamental es que uno puede criticar o describir que está mal con un modelo o con una situación y puede tener razón en decir esto está mal o esto debería cambiar. Pero si uno quiere lograr un cambio, no basta con decir esto está mal, hay que construir la alternativa, hay que explicar qué es lo que está bien, por ejemplo, por qué está bien que las empresas ganen plata. Todo esto que vos decías que las empresas dejan de hacer tiene un nombre común, que es inversión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que se logró en Perú fue, allá hace 6 o 7 años, fue una corriente muy fuerte, de decir, para que haya trabajo tiene que haber inversión. Sí. ¿Sí? Es cierto que en Perú, y eso ahí yo fui testigo, de que la palabra inversión, hace 5 o 6 años, la palabra inversión, que para nosotros suena bárbaro, ¿no? Ojalá que vengan muchos, y yo creo que si uno hace una encuesta en Argentina, hasta en la Villa Miseria saben que inversión es bueno. En Perú era mala palabra. Y yo pregunté una vez, ¿pero por qué un candidato de centro derecha no puede hacer una campaña prometiendo inversiones? Porque la palabra se asocia a desempleo. Cosa de loco, ¿no? Eso se dio vuelta en Perú y hoy inversión se asocia a empleo. En Argentina, para decir también hay cosas que se están haciendo bien, yo decía en el otro programa que los empresarios uno a uno, hablando, diciendo lo que piensan o diciendo en su verdad, no necesariamente logran mucho y lo que tienen que hacer es articularse. El sector que más se ha articulado en los últimos años en Argentina es el campo. El único. ¿Sí? Formó la famosa mesa de enlace. ¿Y qué ha hecho la mesa de enlace durante el año 2011 con ayuda de ACREA? Han empezado a medir... ACREA, que es una gran una entidad muy una entidad técnica interesante. Sí. Entonces han medido la inversión del campo, porque claro, cuando alguien pone una fábrica y invierte 100 millones de dólares de golpe, parece un montón. Pero cada agricultor, cada ganadero argentino, cada año reinvierte en su negocio un montón, ¿sí? Y entonces han sacado ahora 3 informes de cuánto invierte año a año Argentina en agricultura, en ganadería, en lechería, ¿sí? Y se está empezando por ese lado un trabajo de base, digamos, de decir, miren, entre las distintas organizaciones del campo podemos estar en desacuerdo en ciertas cosas. Inclusive a algunos se los señala como que están buscando esas ventajas con el gobierno, esos arreglos, etcétera, pero por lo menos tienen un común denominador de ciertos temas sobre los cuales empiezan a trabajar. Y eso incluye a la Federación Agraria. Exacto. Y entonces yo creo que este es un camino interesante. Ahora, yendo a un nivel más general, yo creo que tenemos que no solo pensar en términos de que si Cristina ya ganó, que si Cristina no va a ganar, si Cristina ya perdió. No podemos pensar en personas, no podemos pensar que un país depende de una persona, sea quien sea. Yo creo que tenemos que imaginarnos el modelo de país que queremos, el que nosotros pensamos que va a funcionar, y entonces decir, bueno, dentro de ese modelo de país, ¿cuál es el papel que le tocaría, por ejemplo, a los empresarios? ¿Y qué pueden hacer los empresarios para contribuir a que se llegue a ese modelo de país? Mientras sigamos discutiendo si tal persona sí, si tal persona no, la verdad es que ese no es un camino útil para llegar, digamos, a cambiar el país. Los países que realmente han cambiado es porque se han imaginado distintos y después han dicho, ok, me imaginé distinto y ahora veo cómo llego. Se necesitaría, por ejemplo, que si queremos ser más parecidos a Chile o a Brasil, no nos comparemos más con Europa, porque ahora no hay que compararse con Europa, pasó de moda. Me parece que la opinión pública tiene que aceptar determinadas reglas de economía de mercado que en esos países aceptó y que ahí me parece que acá no está aceptando. Cuando yo digo imaginarnos distintos, no digo imaginarnos distintos nosotros tres. Yo digo todos los argentinos, incluyendo la opinión pública. Y las técnicas modernas de comunicación, encuestas, comunicación, redes sociales, televisión, etcétera, nos permiten ese diálogo. Y tenemos que comenzar ese proceso de diálogo para imaginarnos el futuro que queremos y después construirlo. Bueno, pero ahí tenés que cambiar las personas, ¿no? Porque evidentemente este es un país presidencialista por excelencia. O sea, porque todo el mundo habla de Cristina y no habla de todo el resto que está abajo de Cristina. ¿Por qué no hablan de un Tomada? ¿Por qué no hablan de un Vudú? ¿Por qué no hablan de
a ver, ¿quién te puede decir? De Kunkel. ¿Por qué no hablan de una, ¿cómo se llama? Bueno, la de es mi opinión personal, pero yo creo que el las camino... personas también hacen. Sí. Vos cuando armás un equipo te rodeás de personas buenas. Fíjate nomás el hecho que ocurrió hace muy poquito. Un tipo como Sergio Berman lo pasa por encima a este Cabandier, que es otro impresentable de la Cámpora. Pobrecito, que se retire, que se vaya a hacer ñoquis a su casa, porque ese tipo es impresentable y fíjate de la manera que perdió. Lo tenés un tipo como Del Cel, que es un tipo que lo ves y te da hasta placer escucharlo con la naturalidad, con la sencillez y con la humildad que habla. Yo te quiero decir, las personas hacen a los gobiernos y hacen, evidentemente. Entonces, y además la gente vota personas, ¿no? Ya no vota más partidos. Hay un tema de personas acá que es muy fuerte y que hay que sacárselo de encima. Y la gente, es lo que yo te digo yo, tiene que pensar y empezar a reflexionar qué es lo que le ha pasado viviendo con este gobierno. ¿Cuántas personas de su familia les han asaltado? ¿Cuántas les han matado? ¿Cuántos son tipos, como te digo, que se han quedado sin trabajo? Porque eso de que hay menos pobres es una pura mentira. Los pobres crecen a rolete. Yo lo veo en la parte inmobiliaria. Si vos empezás a ver el segundo conurbano, empezás a ver cómo los pobres empiezan a invadir la ciudad. Yo quiero diferenciar una cosa. La clase media que se empobrece todos los días, que tiene que vender el segundo auto, que cambia el chico de colegio, que no puede pagar la cuota del club, que no le puede comprar la ropa, o ¿sabes qué? Vivía en Barrio Norte y ahora se tiene que ir a vivir a Porredón y no sé qué. O sea, todo eso la gente lo está viviendo. Entonces digo, reflexionen, hagan un acto de conciencia. Ahora, perdónenme una pregunta que apunta a Luis Ramos, apunta al empresariado en general, y voy a traer una anécdota que ya la traje como 3 o 4 veces. Perdóneme, se la vuelvo a repetir. Lo escuché a Sergio Berestein, el consultor de poliarquía, en una charla donde dijo algo muy sabio y muy simple, muy cierto, ¿no? Y con una comparación hizo entre el gasto que tuvo la campaña de Lilita Carrió del año 2003 con el gasto que tuvo la campaña del actual presidente salvadoreño, Funes, no me acuerdo el nombre ahora, Mauricio Funes, un hombre de izquierda, un ex guerrillero. Periodista, pero vinculado a la guerrilla, bueno, pero de izquierda, digamos. Su partido es la ex guerrilla. Pero tomaron un extrapartidario para poder ganar la elección. Ahí me corrige el experto en Centroamérica. Funes, para llegar al poder, insisto, un hombre de izquierda, en un país como El Salvador, que debe ser en cantidad de habitantes la capital federal, no mucho más, chiquitito, pobre, $100 millones. Y comparaba que Lilita había gastado $300.000 en esa campaña presidencial. No le fue tan mal por lo poco que gastó, pero no llegó, ¿no? Y comparaba y decía, muchachos, si la sociedad argentina y los que tienen plata son los empresarios, no la ponen, la tarasca, el partido de gobierno, hoy en poder del kirchnerismo, muy probable que siga. Y lo miro a Luis Ramos pensando que, bueno, si no son los empresarios los que la ponen, ¿quién la va a poner? Mira, yo quería seguir un poco con la... Yo no me quiero convencer de eso. Pero sin plata no se puede hoy en día. Los empresarios no tienen ni siquiera una encuestadora alternativa para decir, bueno, a ver, si Cristina no ganó, ¿qué encuesta seria y confiable lo está diciendo? Pero es que los encuestadores, yo creo que es otra clase de gente que también hay que empezar a dejarlo de lado, porque ya los conocemos, tienen nombre y apellido, quiénes son todos los... Felipe Noguera también. No, Felipe no estoy hablando de... Él sabe de quién yo estoy hablando, de gente que evidentemente transmite, así como nos mienten con el INDEC, nos mienten con las encuestas, acá nos mienten todo el tiempo y nosotros tenemos que poner cara así, mirándolo como que sí, les creemos. Ahora quedó demostrado que algunos encuestadores han mentido tanto que hasta han intoxicado al propio gobierno que terminó creyendo que iba a ganar. Mira, pero yo quiero volver un poco a lo que quería decir antes, que es, puede ser muy correcto criticar un estado de situación y decir esto está mal, esto es corrupto, esto no funciona, estas personas no, y no discrepo necesariamente con eso. Lo que quiero decir es que si nos quedamos en esa especie de señalamiento, de queja, esto es inconducente y esas personas van a seguir gobernando. Entonces, si lo que queremos es producir un cambio, lo primero que hay que hacer es imaginar el cambio. No podemos producir algo, ¿sí?, si no lo hemos diseñado de alguna manera. Y yo creo que esta es la primera tarea, porque, por ejemplo, supongamos que uno hace unos escenarios y en uno de los escenarios uno dice, Cristina no gana, gana otro.
Y yo pregunto, ¿y qué va a hacer ese otro? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué modelo de país? Qué Etcétera? buena pregunta. Qué bueno sería saber eso. Terminamos qué bueno con esa sería gran pregunta, tener ese debate. con esa gran pregunta de Felipe Noguera. Yo todavía quisiera ver, y sería interesante y hasta curioso saber qué planes tienen los principales candidatos de la oposición, que a 100 días de las elecciones nacionales y a no sé cuántas, a menos de 4 semanas de la gran interna abierta, todavía ni nos enteramos. Yo Terminamos. creo que... listo, no dice nada. Porque nos están echando. Luis Ramos, muchísimas gracias. Usted lo escuchó, es el único empresario hoy que dice lo que piensa y lo que piensan además, yo le diría no todos, obviamente, pero el 99% de los empresarios argentinos, y me parece que sería hora de empezar a escucharlos un poquito más. Y Felipe, sí. Yo creo que no tenemos que infundirle a la gente miedo de que si no viene Cristina el país se viene abajo y qué sé yo cuánto. Porque mucha gente piensa que si cambia este gobierno, lo que va a tener que hacer el que venga. El que venga va a tener que hacer lo mismo que van a tener que hacer estos si siguen 4 años más. Mirá, porque hay una realidad... Si llega a tener que irse Cristina, no por eso la soja en Chicago va a cotizar menos de $500. Podría hacerlo o podría no hacerlo. No le metamos miedo a la gente, eso, que no tenga miedo a la gente, que se vayan lo más rápido posible y que de una vez por todas empecemos a limpiar la lacra y que saquemos la corrupción de nosotros, de este país que no se lo merece. Este es un país buenísimo, con gente buena y que no tiene derecho a ser manejada por gente tan corrupta, pero tan mala, tan malintencionada, tan mal educada, tan de destratar a la gente. Yo estoy harto, te digo la verdad, Diego, de que nos destraten permanentemente todos los días, porque el destrato está desde el piquete, desde las colas que haces, de todas las cosas que tenés que soportar. Adivino que vas a decir, desde que no voy y tengo que hacer cola para cargar nafta y me dicen que hay nafta. Bueno, okay. Felipe Noguera, muchísimas gracias. Luis Ramos, y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.